soy Silvia Rigo, muchos me conocen por Silvia Rigo Puig, que son los dos apellidos paternos. Me gusta mucho estar en la agrupación Mallorca de San Pedro. Iba a las reuniones porque mi padre fue presidente de la agrupación Mallorca. Funciono como colaboradora en cuanto me piden. Trabajo también en el Museo Histórico de San Pedro. Mi bisabuelo, Antonio Puig, y su familia vivían en Argel, procedentes de Belanich. Una de las hijas, María, de 15 años, enamoró a Antonio Rigo, que vivía también en Argel y tenía un viñedo. Según lo que ellos cuentan, era la única casa que tenía planta alta, pero mi bisabuelo decidió que con su familia se iban a trasladar a la Argentina. Entonces fue que Antonio Rigo decidió venir a Argentina con ellos, dejó el viñedo a cargo de un hermano para que lo vendiera. Cuando llegó a la Argentina no encontró su lugar como él creía porque su hermano el dinero no se lo trajo nunca. Vivieron en Santa Lucía y en San Pedro. Justamente ahora voy a hacer un viaje a Santa Lucía porque sé que ahí tuvieron un teatro y una tienda. Se vinieron, entiendo yo, a Santiago del Estero. Cuando llegaron y la que sería mi bisabuela vio lo que era Santiago del Estero, no quiso quedar de ninguna manera. Y los mallorquines que estaban instalados en San Pedro siempre invitaban a sus paisanos, porque esto era tierra fértil, porque se ganaba bien, porque se podía sembrar, cosechar y demás, y que se vinieron acá. Pero mi bisabuelo, Puig, no era para el campo. Entonces cuando vino a San Pedro también tuvo tienda, también tuvo teatro, cine y después se fue a Santa Lucía. Vivían en un lugar muy lindo cerca del río, eso no me lo olvido. En la casa de mi tía Margarita era donde yo comía los caracoles, por ejemplo, que eran exquisitos, que mi papá dialogaba con su mamá en mallorquín, cual yo no entendía nada, pero ellos se comunicaban así. Después había una tía que vivía en Rosario y cuando venía hacía las empanadas mallorquinas, que son exquisitas. Eso sí recuerdo. Como éramos muy asiduos a ir a la agrupación Mallorca, recuerdo que era joven y llevaba a mi niña. La casa que se consiguió comprar era chica para tantos mallorquines, pero era una alegría el encuentro entre mallorquines, ¿no? Y después tuvimos la oportunidad de hacer el edificio que hoy nos alberga, que es grande y que todavía tiene más posibilidades de hacer más cosas. Y una vez fue un primo mío, que su mamá es Margarita Rigo y su papá era José Terré, pero él ya era catalán. Mi primo fue a Mallorca y trajo palo mallorquín. Y en una de las fiestas nos hizo probar a todos los que queríamos. A mí me gustó. Y ahí empecé a investigar a ver cómo se podía hacer. Nada que ver, ¿no es cierto? No digo nada que ver, sino quiero decir que no es lo mismo cosechar las hierbas en determinado momento, como siempre me dice Joan Rigo, sino que, bueno, compro las cosas. Pero fui armando la posibilidad de que todos tomemos lo que yo digo estilo palo mallorquín, porque sé que tiene dominación de origen y demás, eso lo respeto. Pero siempre para la fiesta de la ensaimada invitamos con esta bebida, como lo hicimos también una presentación especial cuando fue un gran aniversario de la agrupación. Fue maravilloso porque entraron todos los mozos con las copas servidas ya. No sé, yo creo que es un factor de unión, ¿no? Tanto como la ensaimada, como las empanadas y demás. Todo es artesanal, porque esto también lo hago yo, todo esto. La última fiesta de la ensaimada se vendió muy bien, pero tenían botellas más pequeñas y esta. Me gusta, pero hay gente que está más acostumbrada a los licores dulces y este no es dulce. En la agrupación Mallorca no solamente vamos a los almuerzos, sino que tiene también distintos grupos o subgrupos dentro de la agrupación. Y también tenemos la parte de Mare de San Salvador, en la que, ¿no es cierto?, nos reunimos los mallorquines y siempre con la Virgen que se lleva. A veces la llevamos a la Iglesia del Socorro cuando es el Día de la Virgen
la llevamos de visita. Todos los mallorquines de San Pedro somos una comunidad muy especial. Somos muchos, esa es la realidad. Dicen que somos la más mallorquina de las tierras argentinas.